Últimamente la comunidad de críticos en YouTube, o mejor dicho, de comentaristas, se está polarizando muchísimo, haciendo a la audiencia estar de manera extremista de un lado u del otro. Y si bien se supone que un canal de comentarios no debería tener una opinión en específico, sino más bien dar un resumen con un punto de vista neutral, se da a entender en la forma de hacer contenido y a quién está dirigido si están a favor o en contra de alguien. Pero ¿qué pasa cuando la opinión pública tiene tanto poder, no solo como para polarizar a todo internet, sino para ponerlo de acuerdo para estar en contra de una persona, como lo es en este tiempo Juan Guarnizo, que es el blanco fácil, por así decirlo, de los críticos, siendo que, por básicamente no hacer nada grave, es tratado como idiota y ridiculizado por todo internet? Y no es que sea fan de Juan Guarnizo, de hecho ni siquiera lo veo, pero ¿qué carajo? ¿A qué punto llegamos como para funar a alguien por simplemente responder a un hater con el único propósito de atacarlo a él y a su esposa? Que bueno, bien que es algo viejo, pero que hasta día de hoy se lo echan en cara como si fuese la peor persona del mundo. Y en serio, el recibimiento que tuvo la tan memeada respuesta de Juan me parece en pocas palabras inmaduro. Y es que ¿qué más da? Estaban atacándolo directamente, y por lo menos desde mi opinión, mínimo tenía el derecho a responder como se le diera la gana. Y teóricamente también es mala persona porque su novia tiene OnlyFans, que al menos desde mi punto de vista resulta algo un poco irrespetuoso de parte de Ari Gameplays hacia su pareja venderse por internet. Y sí, también me parece una forma de infidelidad, aunque no es tan directa, pero en ese caso queda en Juan seguir con su esposa o no. Queda en él si tolerar o no las actitudes que tiene Ari, porque al fin y al cabo no le hace un mal a nadie por estar con quien está. Pero bueno, el público de los críticos nefastos simplemente necesita a alguien con quien descargarse y dejar caer toda su ira. Y si bien parece no ser muy grave, realmente sí lo es. No es que Juan Guarnizo, por ser famoso y tener dinero, pueda vivir tranquilo con el acoso constante que le llega de sus haters. Un acoso que es sumamente propagado cuando un youtuber de críticas hace un video hablando sobre él. Y eso que el mismo Juan Guarnizo realmente no hizo nada de lo que disculparse, aunque con toda la ingenuidad o desesperación del mundo se terminara disculpando con Dallas. Pero bueno, que al final tampoco lo culpo, porque sé muy bien que seguirle una pelea a Dallas es comprometerse a un acoso peor del que ya recibía. Pero bueno, eso en el caso de Juan. Ahora, ¿qué hay con aquellos que cometieron un error y son condenados de por vida sin tener el perdón ni de su propia audiencia? Y no hablo de los casos graves como el de Town Gameplay, por ejemplo, sino más bien de los que son tranquilamente perdonables, donde los acusados injustamente deben de sufrir hasta aún más. Sufren de que la condena social no solo les quite su respeto, sino también su importancia. Y es que la condena social te deja completamente obsoleto frente a la gente que no es capaz de perdonarte por un suceso del pasado. Sobre todo porque más allá de tu comunidad, a la gente le va a importar un carajo tu bienestar. Porque así es la comunidad de críticas hoy en día. Son animales carroñeros que esperan a que todo el mundo te salga a atacar para sacarte provecho. Y esto es lo que le pasó por ejemplo a Auron y a Bijin, que por unos comentarios fuera de lugar hace bastantes años fueron criticados y acosados durante muchísimo tiempo hasta el cansancio. No niego que lo que hicieron en un pasado esté mal, pero ya para día de hoy lo más probable es que hayan tenido su redención. Digo, no es lo más probable, sino que es lo que pasó, y hasta incluso salieron a disculparse públicamente. Pero esto a los entre comillas críticos no les importó un pepino, y siguieron haciendo contenido del tema. Pero por suerte hablamos de gente muy conocida, con una audiencia que es suficiente como para dar pelea al hundimiento de sus carreras, haciendo que su funa pueda terminar en algún momento. Pero, ¿qué hubiera pasado si esto le ocurría a alguien más chico? Sin esa comunidad que lo apoye para detener el acoso de todo internet, algo como lo que le pasó por ejemplo a Nimu, que sí comprendo que Nimu sea odiada por muchos, pero hablando de forma adulta, su caso es completamente perdonable. Que si da vergüenza ajena o que si no tomó las mejores decisiones lo comprendo completamente, pero para nada merece tanto hate. Y eso hablando de sus funas más graves, porque después hay estupideces que ni siquiera eran dignas de la condena social, como el famoso Coscu es God. ¡Coscu es God! Pero por favor, ¿acaso halagar a alguien que se lo acusa de ser un violador es al mismo tiempo apoyar a un violador? A ver, que a simple vista puede parecer que sí, pero nos olvidamos de que Coscu es presuntamente un violador. Ni nadie lo niega, ni nadie lo afirma, porque simplemente no podemos estar seguros de si lo es. Además de que a día de hoy la única persona que puede realmente denunciarlo jamás presentó su denuncia, así que ya está. Jamás uno pierde el derecho de halagar a alguien que es supuestamente culpable de algo grave mientras no hayan pruebas suficientes para afirmarlo. Además, también hay que ver las cosas en el contexto que sucedieron, porque claramente Nimu jamás
pensó un segundo en que estaba apoyando a un violador ni nada por el estilo. Solo fue un comentario de admiración del lado del fanatismo. Y entiendo completamente que les pueda sonar rara esta afirmación, porque al fin y al cabo he de ser el único que dio esta opinión del tema. Porque como dije, los críticos de ahora no tienen identidad propia. Solo repiten lo que dice el otro, porque si no están robándole a un gringo, solo están diciendo la opinión que la mayoría aclame. Y en serio, ¿por qué no mejor en vez de hacer un complot en contra de Nimo, solo la perdonamos de una vez y listo? No, claro, la mejor solución es descargar toda nuestra ira sobre el blanco fácil. Esa persona que no tiene absolutamente ninguna oportunidad de defenderse a sí misma, aprovechando que todos están en su contra para estarlo también. ¿Que acaso los críticos no tienen su personalidad? ¿Que no es esa la gracia de hacer una crítica? Porque a nadie le interesaría escucharte si al fin y al cabo no vas a dar una opinión personal. Claro, pero es mucho más fácil atacar al youtuber del que todos están en contra. Y muchos pueden pensar que me contradigo, porque yo precisamente hice un video hablando sobre Pipe Pino justo en el momento en el que todo el mundo lo hacía. Pero fue un caso distinto, realmente para aquel momento no todo el mundo lo estaba criticando. Aparte de que en ese video no di la opinión que todo el mundo da, no mencioné cosas como por ejemplo el reciclaje. Pero sin irme por las ramas, otra cosa que tengo que mencionar es que la gente está equivocada en general cuando le tiene que dar una explicación a la mediocridad de los críticos de hoy en día, tratando el tema como si mágicamente los consumidores de críticas cambiaran de preferencias de un día para el otro, como si de la nada uno empiece a preferir las críticas más superficiales que las más profundas y bien estructuradas, cuando en realidad lo que pasó es que las críticas se desviaron hacia un público completamente nuevo, un público que mira el contenido por el morbo de ver a alguien hundirse en el olvido. Y como ya el público dejó de ser aquel que realmente veía las críticas como una opinión más y una forma de expresarse, y empezó a ser el que solo buscaba a alguien a quien odiar, aunque tengo que hacer una pequeña aclaración, y es que al final no los quiero meter a todos en la misma bolsa, ya que hay mucha gente que si bien es una minoría, es consumidora de este estilo de contenido, pero aún así no es tóxica ni morbosa en lo absoluto. Pero como dije, lamentablemente los espectadores superficiales son una mayoría, y ahora el resto que sigue mirando críticas de verdad, solo tienen acceso a muy pocos canales que le brinden lo que buscan. Y dentro de ese grupo me incluyo también a mí, que hace muchísimo tiempo que no encuentro a alguien que dé una opinión propia, y solo encuentro canales que tocan los mismos temas de manera completamente pobre. Pero bueno, al parecer eso es lo más visto hoy en día. Así que nada gente, hasta acá el video de hoy. Les doy las gracias por los 500 suscriptores y en general todo el apoyo que me están dando. Sé que quizás 500 suscriptores no parecen tanto, pero al ritmo que vamos podemos alcanzar los 1000 en muy poco tiempo. Así que sin más que decir, muchas gracias por ver.